Deberías agradecer que al menos te dejamos comer con nosotros en esta casa en Navidad, me dijo mi hijo mayor. Así, sin pestañear, como quien comenta el clima. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Benita González. Tengo 69 años. Y esa noche de Nochebuena en Guadalajara entendí que me habían borrado del mapa. No de una forma violenta ni dramática, sino de la peor manera posible, con cortesía fría y sonrisas vacías que dolían más que cualquier grito. Era 24 de diciembre, y yo había llegado a las 5:30 de la tarde a la casa de mi hijo Julen, con un pan de nata que horneé siguiendo la receta de mi madre. Mis manos todavía olían a vainilla y canela cuando toqué el timbre de esa puerta de madera barnizada que yo misma ayudé a pagar, cuando él se casó con Sandra hace 12 años. El eco del timbre se perdió entre los villancicos que sonaban desde el interior, esa música navideña perfecta que sale de altavoces caros, no como los villancicos que yo cantaba mientras cocinaba en nuestra casita de 2 cuartos en la colonia americana, donde Julen creció comiendo tortillas recalentadas y frijoles refritos, pero nunca le faltó amor ni una sonrisa mía al despertar. Sandra abrió la puerta vestida con un suéter rojo que probablemente costaba más que mi renta mensual. Su sonrisa era de esas que se practican frente al espejo, perfecta, simétrica y completamente hueca. «Ah, ya llegaste», me dijo, como si fuera la empleada doméstica que llega con retraso. Ni «hola suegra», ni «feliz Navidad», ni «qué gusto verte». Solo «ya llegaste», con ese tonito que usaba para todo lo que consideraba inferior a su estándar de vida. Entré al recibidor, y el aroma de pino artificial del árbol navideño se mezcló con el olor a perfume francés que ella siempre usaba. Un árbol de 2 metros decorado como escaparate de Liverpool, con esferas doradas que brillaban bajo luces LED programadas. Todo perfecto, todo frío, todo calculado para impresionar a nadie en particular. Mis nietos, Sebastián de 14 años y Valeria de 12, estaban hundidos en el sofá de piel italiana, cada uno con su celular, sus dedos moviéndose frenéticamente sobre pantallas que los tenían más hipnotizados que la Nochebuena que transcurría a su alrededor. Ni siquiera levantaron la vista cuando entré. Era como si fuera invisible, un fantasma que pasaba por su sala sin provocar siquiera curiosidad. «Hola, mis amores», les dije, con esa voz que reservaba solo para ellos, cargada de toda la ternura que una abuela puede sentir. Sebastián murmuró algo parecido a «hola», sin despegar los ojos de la pantalla. Valeria ni eso. Siguió tecleando con la concentración de quien resuelve los misterios del universo, cuando en realidad solo estaba viendo videos de muchachas bailando. Julen apareció desde la cocina, secándose las manos con una toalla de cocina que reconocí inmediatamente. Era de las que yo le regalé cuando se mudó a su primer departamento, bordada con pequeños nopales que me tomó semanas completar. Verla ahí, desteñida y relegada a los trabajos duros, me dolió de una forma que no esperaba. «Pasa, mamá», me dijo con esa sonrisa comercial que había perfeccionado desde que trabajaba en el banco. «No ensucies mucho que Sandra acabó de encerar el piso». ¿Ensuciar? Mis zapatos estaban limpios. Siempre llegaba con los zapatos limpios a cualquier lado. Era una costumbre que me inculcó mi madre. Una mujer decente nunca entra a una casa con los zapatos sucios, mija. Es una falta de respeto. Pero para Julen, mi sola presencia era ya una posible mancha en su perfección inmaculada. Me quedé parada en la entrada de la sala, sosteniendo mi pan de nata como una ofrenda que nadie había pedido, viendo cómo la familia que yo ayudé a formar fingía celebrar la Navidad como si fuéramos extraños que coincidimos en el mismo lugar por accidente. La mesa estaba puesta para 5 personas. 5. Como si yo hubiera sido agregada en el último momento. Como una silla extra que se pone cuando llega una visita inesperada. Los platos eran de esa vajilla fina que Sandra había elegido para su boda, blanca con bordes dorados, de esas que se usan solo en ocasiones especiales. Al lado de cada plato, copas de cristal que reflejaban las luces del árbol como pequeños arcoíris. «Ven, siéntate aquí», me dirigió Sandra, señalando la silla que estaba más alejada de la cabecera, casi en una esquina, como si fuera el lugar donde se sienta el pariente lejano del que nadie sabe muy bien qué hacer. Me senté en silencio, colocando mi pan de nata sobre la mesa de vidrio. Nadie lo miró. Nadie preguntó qué era. Era como si hubiera puesto una piedra cualquiera. Durante la cena, que consistía en un pavo relleno que Sandra había comprado ya preparado en el Palacio de Hierro y ensaladas gourmet que venían en esos recipientes de plástico elegante, yo intenté participar en la conversación. Quise contarles sobre la Navidad cuando Julen tenía 8 años
y fabricamos juntos un nacimiento con cajas de cartón y papel de China. Cómo se quedó despierto hasta las 3 de la mañana pintando las figuras con acuarelas baratas, pero con una dedicación que me partía el corazón de ternura. Esas cosas ya no importan, Benita. Me interrumpió Sandra con esa voz que usaba para hablar con los niños cuando se portaban mal. Estamos platicando sobre las inversiones que Julen va a hacer el año que viene. ¿Criptomonedas? ¿Sabes qué son? No, no sabía qué eran las criptomonedas. Yo apenas sabía usar el celular que Julen me había regalado el año pasado, uno de esos básicos que usan las señoras de mi edad. Pero lo que sí sabía era que me acababa de hacer sentir como una niña tonta que había interrumpido una conversación de adultos importantes. El resto de la cena transcurrió con ellos hablando de números, porcentajes, inversiones y planes que no me incluían para nada. Yo masticaba el pavo seco y escuchaba palabras que no entendía, mientras veía a mis nietos comer sin levantar la vista de sus celulares, como si la comida fuera combustible que se mete automáticamente en la boca mientras la atención real está en otro lado. Cuando terminamos de cenar, cuando los platos quedaron vacíos y las copas se vaciaron de esa sidra espumosa que Sandra había comprado porque era más sofisticada que el ponche tradicional, Julen se acercó a mí con esa sonrisa que ya no sabía si era de cariño o de compromiso. «Ya comiste, ¿no? Entonces podrías ir yendo. Aquí ya estamos cansados y mañana trabajamos». Sus palabras cayeron sobre mí como agua helada. ¿Ir yendo? ¿A las 9 de la noche de Nochebuena? Después de haber venido hasta aquí, después de haber horneado mi pan de nata, después de haber esperado todo el día esta cena que creí sería un momento de familia. ¿Y el pan de nata que traje?, pregunté, señalando mi ofrenda intacta que seguía en el mismo lugar donde la había dejado. «Está bien, lo dejamos para otro día. No te pongas sensible, mamá». Y entonces llegó la frase que me partió el alma por la mitad. «Deberías agradecer que al menos te dejamos comer con nosotros en esta casa en Navidad». Así me lo dijo. Así. Sin una pizca de vergüenza. Frente a su esposa, sus hijos y ese árbol de Navidad que brillaba como un testigo mudo de mi humillación. En ese momento entendí que ya no era su madre. Era una carga. Un favor que me hacían. Una caridad navideña que ellos se permitían una vez al año para sentirse buenas personas. Me levanté de la mesa, tomé mi bolso y mi pan de nata intacto, y caminé hacia la puerta con una dignidad que no sabía que aún tenía. Nadie me siguió. Nadie me detuvo. Solo escuché el murmullo de las conversaciones que se reanudaron inmediatamente, como si mi partida fuera el alivio que todos estaban esperando. En la puerta, Sebastián finalmente levantó la vista de su celular. «¿Ya te vas, abuela?», me preguntó. Y por un segundo, solo por un segundo, creí escuchar algo parecido a tristeza en su voz. «Sí, mi amor», le respondí, acariciando su mejilla. «Que tengas una linda Navidad». Era la última Navidad que pasaría mendigando amor en esa casa. Esa noche caminé por las calles de Guadalajara con mi pan de nata bajo el brazo, viendo las casas iluminadas donde otras familias cenaban juntas de verdad, donde los abuelos no eran tolerados sino amados. El frío de diciembre se me metía en los huesos, pero era nada comparado con el hielo que sentía en el pecho. Al llegar a mi departamento en la Colonia del Valle, me senté en mi sillón gastado, y las lágrimas llegaron solas, como lluvia después de meses de sequía. No era la primera vez que Julen me lastimaba, pero esa noche algo se rompió definitivamente dentro de mí. Mientras lloraba, empecé a recordar todo lo que había sacrificado por ese hijo que ahora me veía como un estorbo. Mi mente voló a 1989, cuando Julen tenía apenas 5 años y su padre, Rodrigo, salió una mañana diciendo que iba por cigarros al Oxxo de la esquina. «Ahorita vengo, Benita, cuida al chamaco», fueron sus últimas palabras. Nunca regresó. Días después, doña Carmen, mi vecina, me contó que lo vieron subirse a un autobús hacia Monterrey con una maleta y una mujer joven del brazo. Me quedé sola con un niño de 5 años, sin trabajo fijo, sin familia que me ayudara, y con una renta que vencía en 15 días. Recuerdo que esa primera noche sin Rodrigo, Julen me preguntó, «Mami, ¿cuándo regresa papá?» Y yo, con el corazón destrozado, le dije, «Pronto, mi amor, pronto regresa». Mentira que mantuve durante meses hasta que él dejó de preguntar. Al día siguiente de la partida de Rodrigo, salí a buscar trabajo. Había estudiado hasta la secundaria y no tenía experiencia en nada más que cuidar la casa y atender a mi esposo. En la estética Lupita de la colonia americana, me dieron una oportunidad. «Te enseño a cortar pelo», me dijo Lupita, una señora de 60 años con el corazón más grande que su local. «Pero vas a empezar barriendo y lavando cabezas». Aprendí a cortar pelo con tijeras viejas y mucha observación. Mis primeros cortes fueron desastres, pero Lupita era paciente. «No te preocupes, mija. El pelo crece», me decía cuando yo me disculpaba con las clientas por algún trasquilón mal dado.
Trabajaba de lunes a sábado, ganando apenas 500 pesos a la semana, pero era dinero honrado. Las tardes las dedicaba a limpiar casas en las colonias Providencia y Chapalita. Casas grandes, con jardines que costaban más mantener que lo que yo ganaba en un mes. Llegaba a las 3 de la tarde, después de dejar a Julen en casa de doña Carmen, y limpiaba hasta las 8 de la noche. Recargaderas, baños, cocinas, ventanas. Mis manos se agrietaron del cloro y la lejía. Mis rodillas se hincharon de tanto tallar pisos, pero cada peso que ganaba era para Julen. Los domingos eran sagrados. Ese día era solo para mi hijo. Lo llevaba al Parque Agua Azul, donde corríamos entre los árboles, y él me contaba historias fantásticas sobre dragones y príncipes valientes. Cuando sea grande, te voy a comprar una casa enorme, mami, me decía mientras columpiaba sus piernitas flacas. Con alberca y todo. Yo le sonreía y le decía que lo único que quería era que fuera feliz y buena persona. Durante esos años duros, Julen nunca se quedó sin útiles escolares. Yo ahorraba peso por peso para comprarle los libros de texto, los cuadernos con las mejores hojas, los lápices de colores que él admiraba en el aparador de la papelería San Juditas. Una vez, cuando él tenía 8 años, quería una mochila de los Power Rangers que costaba 300 pesos. Yo trabajé limpiando una casa extra durante 2 semanas, quedándome hasta las 10 de la noche, solo para ver su carita de felicidad cuando le di esa mochila. En las escuelas primaria y secundaria, nunca falté a una junta de padres de familia. Llegaba con mis manos todavía oliendo a químicos de limpieza, pero con el uniforme más limpio que podía conseguir y una sonrisa orgullosa. Las maestras me conocían como la mamá de Julen, la que trabaja tanto. Él era buen estudiante, responsable, cariñoso. Me abrazaba cada mañana antes de irse a la escuela y cada tarde cuando llegaba a casa. Cuando Julen cumplió 15 años, me dijo que quería estudiar preparatoria en el Instituto Tecnológico. Era una escuela cara, pero tenía mejor nivel que las públicas. Mami, quiero estudiar para darte una vida mejor, me dijo esa tarde mientras comíamos quesadillas en nuestra mesa de plástico. Sin dudarlo, busqué un tercer trabajo. Los sábados por la noche limpiaba oficinas en el centro. Llegaba a casa los domingos a las 6 de la mañana, agotada, pero con el dinero suficiente para pagar sus estudios. Durante la preparatoria, Julen comenzó a cambiar. Se avergonzaba de que yo llegara sudada a recogerlo después de trabajar todo el día. «Mejor me voy en camión, ma», me decía cuando yo ofrecía pasar por él. Sus amigos tenían padres con trabajos de oficina, carros nuevos, casas en colonias mejores. Yo entendía su vergüenza, pero me dolía que empezara a verme como algo que había que esconder. Aún así, nunca dejé de apoyarlo. Cuando quiso entrar a estudiar administración en la Universidad de Guadalajara, vendí los aretes de oro que me había regalado mi madre en mi boda para pagar la inscripción. Cuando necesitó libros caros para sus materias, dejé de comer carne durante 3 meses para ahorrar ese dinero. Cuando quiso una computadora para hacer sus tareas, empeñé mi anillo de compromiso y trabajé fines de semana extra durante 6 meses para sacarla del Monte de Piedad. Los fines de semana que él salía con sus amigos a antros o a comer, yo me quedaba en casa planchando la ropa que lavaba para ganar unos pesos extra. Tenía una tabla de planchar oxidada en la sala y una plancha que compramos usada en el tianguis. Planchaba camisas, pantalones, vestidos, mientras veía las telenovelas de las 8. Era mi único momento de relajación. Cuando Julen se graduó de la universidad, lloré de emoción. Ahí estaba mi niño, convertido en un hombre profesional, con su toga y su birrete, posando para fotos que yo tomé con una cámara desechable porque no tenía para una digital. «Gracias, ma», me dijo ese día, y fue la última vez que sentí que realmente me valoraba. Conseguir trabajo en el banco no fue fácil para él. Durante 8 meses después de graduarse, vivió en casa mientras buscaba empleo. Yo seguía trabajando en la estética y limpiando casas para mantener los gastos. Él se frustraba, se deprimía, y yo lo consolaba diciéndole que todo llegaría a su tiempo. «Eres muy inteligente, mijo, van a ver tu talento», le repetía cada noche. Cuando finalmente lo contrataron en Bancomer, celebramos con pozole en un restaurante de la colonia. Fue la primera vez en años que comimos fuera de casa. Julen estaba radiante. Hablaba de sus planes, de cómo iba a crecer en el banco, de la casa que se iba a comprar. «Todo va a cambiar, ma», me dijo esa noche. Y sí cambió, pero no como yo esperaba. Con su primer sueldo, Julen se mudó a un departamento en Providencia. Me ayudó con algunos gastos los primeros meses, pero pronto conoció a Sandra en una reunión del banco. Ella era de familia acomodada, trabajaba en mercadotecnia, tenía carro propio y gustos caros. Desde que llegó a nuestras vidas, Julen empezó a avergonzarse más de mí. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Los domingos que antes pasábamos juntos se convirtieron en «ocupado con Sandra» o «tenemos planes con sus papás».
Cuando me invitaban a comer, Sandra hacía comentarios sobre mi ropa, mi forma de hablar, mi trabajo. ¿Todavía sigues en la estética? Me preguntaba con esa sonrisita que no era sonrisa. Qué interesante. Cuando se casaron, yo ahorré durante un año para regalarles una sala. No era de las más caras, pero era nueva y bonita. Sandra la recibió diciendo: «Gracias, pero ya habíamos visto una en Liverpool que nos gustaba más». Mi regalo terminó en su recámara de visitas. Los nietos llegaron, y con ellos, mi esperanza de volver a ser importante para Julen. Sebastián nació cuando yo tenía 57 años. Recuerdo cargarlo por primera vez en el hospital, ver sus ojitos cerrados, sus manitas perfectas. «Va a ser muy inteligente», le dije a Julen. «Se parece a ti cuando naciste». Pero conforme crecieron, Sandra se aseguró de que mis visitas fueran limitadas y controladas. Durante todos estos años, seguí siendo la misma Benita que sacrificaba todo por su hijo. Cuando Julen quería cambiar de carro, yo le presté mis ahorros. Cuando Sandra quería remodelar la cocina, yo les di el dinero que tenía guardado para arreglar mi techo que se filtraba cada temporada de lluvias. Cuando los niños necesitaban ropa para la escuela, yo llegaba con bolsas llenas de uniformes y zapatos. Nunca me preguntaron si yo necesitaba algo. Nunca se ofrecieron a ayudarme cuando me enfermé de gripe el año pasado y me quedé 5 días en cama sin poder ir a trabajar. Nunca notaron que mi refrigerador estaba medio vacío o que mis zapatos tenían la suela gastada. Esa Nochebuena, sentada en mi sillón con el pan de nata que nadie quiso probar, entendí que había criado a un extraño, un hombre que tomaba todo lo que yo le daba como si fuera su derecho, pero que me veía como una molestia cuando yo necesitaba un poco de cariño. Por primera vez en 35 años, me pregunté si todo había valido la pena. Los días después de esa Nochebuena fueron una tortura silenciosa. Me levantaba cada mañana esperando que Julen me llamara para disculparse, para decir que se había equivocado, que las palabras se le habían salido mal, pero mi teléfono permanecía mudo como tumba. El año nuevo llegó y se fue sin una sola llamada suya. En enero, cuando cumplí 69 años, esperé todo el día una felicitación. Nada. Ni un mensaje de texto. Ni siquiera de mis nietos. Esa noche me hice un pastelito con una velita que compré en la tienda de la esquina y me canté las mañanitas a mí misma, frente al espejo de mi recámara. «¡Feliz cumpleaños, Benita!», me dije, y mi reflejo me devolvió una sonrisa triste que no engañaba a nadie. 3 días después, Sandra me mandó un mensaje por WhatsApp. «Hola, Benita, se nos pasó tu cumpleaños. Disculpa. Aquí tienes una foto de los niños». Era una foto de Sebastián y Valeria en un restaurante elegante, sonriendo con platillos que costaban más que mi comida de una semana entera. Ni siquiera se habían acordado de mí cuando sacaron esa foto. Febrero trajo su propia humillación. Me enfermé de los bronquios, esa tos terrible que no me dejaba dormir ni trabajar. Durante 5 días no pude ir a la estética porque no podía hablar sin ahogarme. Doña Lupita me llamó preocupada. «¿Cómo estás, Benita? ¿Necesitas algo?» Pero de Julen, silencio absoluto. Cuando finalmente me recuperé y volví al trabajo, encontré un mensaje suyo en el contestador. «Ma, necesito que me hagas un favor. Sandra quiere que le cuides a los niños el sábado porque vamos a un evento del banco. Son como 6 horas. Te esperamos a las 2». Ni preguntó cómo estaba, ni se disculpó por no haberse enterado de mi enfermedad. Solo me necesitaba como niñera gratuita. Y yo, como siempre, dije que sí. Ese sábado llegué a su casa con medicinas para la tos todavía en mi bolsa. Sandra salía arreglándose el cabello cuando abrí la puerta. «Llegaste tarde», me dijo, aunque eran exactamente las 2 de la tarde. «Los niños ya comieron. No los dejes ver mucha televisión y que se bañen antes de las 6». Se fue sin despedirse, como si yo fuera parte del mobiliario. Sebastián y Valeria me trataron como a una empleada doméstica. «Abuela, tráeme agua. Abuela, busca mi videojuego. Abuela, no me gusta que cambies el canal». Cuando intenté platicar con ellos sobre la escuela, sobre sus amigos, me respondían con monosílabos sin despegar los ojos de sus pantallas. A las 8 de la noche, Julen y Sandra seguían sin regresar. Los niños tenían hambre otra vez y no había nada preparado para cenar. Tuve que cocinar con lo poco que encontré en su refrigerador. Unas quesadillas simples que ellos comieron haciendo caras de disgusto. «En casa de mi otra abuela la comida es mejor», dijo Valeria. Sandra tenía razón. Sus padres sí sabían cocinar para niños ricos. Julen llegó hasta las 10 de la noche, oliendo a whisky y con esa sonrisa fingida de las reuniones de trabajo. «Gracias, ma. ¿Todo bien?». No preguntó si había cenado, si me sentía mejor de los bronquios, si necesitaba dinero para el taxi de regreso. Solo quería confirmar que había cumplido mi función de niñera. En marzo llegó mi cumpleaños número 69 bis, porque así le digo yo a los días que me duelen especial.
Sebastián tenía un festival en la escuela donde todos los niños presentarían algo con sus abuelos. Cuando me invitó, mi corazón brincó de emoción. Por fin algo donde yo era importante, donde mi nieto me necesitaba. ¿Qué quieres que preparemos juntos? Le pregunté por teléfono, ya imaginándome los dos ensayando bailes folclóricos o preparando alguna manualidad bonita. En realidad, abuela, ya arreglé todo con la mamá de Sandra. Ella va a venir conmigo. Tú... Mejor no vengas. Es que van a ir puros abuelos elegantes y... Pues tú sabes. Sí sabía. Sabía que mis vestidos de tianguis no combinaban con los abrigos de marca de los otros abuelos. Sabía que mi forma de hablar no era tan refinada como la de la familia de Sandra. Sabía que mi nieto se avergonzaba de mí igual que su padre. Esa tarde me senté en el Parque Agua Azul, donde antes llevaba a Julen niño, y lloré viendo a otros abuelos empujar columpios y comprar dulces a sus nietos. Una señora mayor se sentó a mi lado. ¿Se encuentra bien, señora?, me preguntó con genuina preocupación. Una desconocida me trataba con más cariño que mi propia familia. Los meses siguientes fueron una colección de pequeñas crueldades que se acumulaban como gotitas de veneno en mi corazón. Julen me llamaba solo cuando necesitaba algo, que cuidara a los niños, que le prestara dinero, que les llevara comida casera a la oficina cuando Sandra no quería cocinar. En abril, cuando Sandra cumplió años, organizaron una fiesta en un restaurante del centro histórico. Yo no estaba invitada, pero lo supe porque Valeria subió fotos a Facebook donde aparecían todos los familiares de Sandra brindando y riendo. Hasta la empleada doméstica de los papás de Sandra estaba en las fotos. Yo no merecía ni eso. En mayo llegó el Día de las Madres. Esperé toda la mañana que me visitaran, que me llevaran flores, que me invitaran a comer aunque fuera a un lugar sencillo. A las 3 de la tarde recibí un mensaje de texto de Julen. «Feliz Día de las Madres, ma. Que pases bonito con tus amigas». ¿Mis amigas? ¿Cuáles amigas? Había trabajado tanto toda mi vida que nunca tuve tiempo para cultivar amistades profundas. Las únicas personas que me conocían realmente eran las clientas de la estética y doña Carmen, mi vecina de toda la vida. Pero a Julen eso no le importaba. Él tenía sus planes con Sandra y los papás de ella. Esa noche, doña Carmen me invitó a cenar pozole en su casa. «Los hijos de ahora no saben valorar lo que tienen», me dijo mientras servía los platos. «Mi comadre Petra tiene el mismo problema con su muchacho. Los criamos con tanto amor que se vuelven malagradecidos». Sus palabras me consolaron un poco, pero también me hicieron entender que mi situación no era única. Éramos muchas las madres invisibles. En junio pasó algo que me rompió el corazón definitivamente. Valeria se graduó de sexto de primaria y hubo una ceremonia en la escuela. Yo me enteré por casualidad cuando escuché a una vecina comentar que había visto a Julen en el colegio San Patricio el día anterior. Le marqué inmediatamente. «¿Valeria se graduó ayer?», le pregunté, tratando de controlar la voz. «Ah, sí. Se me olvidó avisarte. Fue algo muy pequeñito. Casi nada. No te perdiste de nada importante». Mentira. Las graduaciones de primaria son importantes para cualquier niña. Yo me había perdido ver a mi nieta recibir su diploma, ver su carita de orgullo, tomarle fotos en ese momento especial. Y me lo habían negado deliberadamente. «¿Por qué no me avisaste, Julen?», le pregunté. Y por primera vez en años mi voz tenía un tono de reclamo. «Ay, ma, no te pongas dramática. Era solo una ceremonia aburrida. Además, Sandra dijo que no había mucho espacio para tanta gente». Espacio. Como si yo ocupara mucho espacio en sus vidas. Como si fuera una mujer obesa que no cabe en los lugares. Cuando en realidad soy pequeñita y silenciosa, siempre tratando de no molestar. Julio fue el mes de las vacaciones familiares. Julen se llevó a Sandra y a los niños a Cancún durante 2 semanas. Lo supe porque Sebastián publicó fotos en Instagram de hoteles lujosos, playas paradisíacas, cenas elegantes. Mientras ellos gastaban en 2 semanas lo que yo gano en 2 años, yo me quedé en Guadalajara trabajando bajo el sol de verano, cortando pelo y limpiando casas ajenas. Cuando regresaron, ni siquiera me trajeron un recuerdito. Nada. Como si no hubiera existido durante esas 2 semanas. En agosto llegó el momento más doloroso de todos. Sandra quedó embarazada del tercer hijo y organizaron una reunión familiar para dar la noticia. Esta vez sí me invitaron, pero cuando llegué, entendí por qué. «Benita, qué bueno que viniste», me dijo Sandra con esa sonrisa que ya conocía bien. «Queríamos pedirte un favor muy especial. El favor era que cuidara a Sebastián y Valeria durante los primeros meses después del parto, que prácticamente me mudara a su casa para ser la niñera de tiempo completo. Sin sueldo, por supuesto. Solo por el honor de servir a la familia. Es que tú tienes experiencia», explicó Julen como si fuera un cumplido. «Y los niños ya te conocen. Sería perfecto. Perfecto para ellos. Para mí sería renunciar a mi trabajo, a mi casa,
a mi independencia, para convertirme oficialmente en la sirvienta de la familia. Y después del parto, cuando ya no me necesitaran, me regresarían a mi departamento como un mueble que se guarda en la bodega. Por primera vez en mi vida. Dije no. No puedo, hijo. Tengo mi trabajo, mis compromisos. El silencio que siguió fue helado. Sandra y Julen se miraron con esa complicidad de pareja que excluye a todos los demás. Bueno, dijo Sandra finalmente. Supongo que tendremos que buscar a alguien más profesional. Más profesional. Como si los 30 años que pasé criando a Julen no me hubieran dado ninguna profesionalidad. Esa noche, en mi departamento vacío, me senté frente al espejo de mi tocador y me vi realmente por primera vez en años. Vi a una mujer de 69 años, cansada, con las manos agrietadas del trabajo, con el cabello gris que ya no me alcanzaba para pintarme cada mes. Pero también vi algo que no había notado antes. Dignidad. Había pasado toda mi vida mendigando migajas de amor de un hijo que me veía como una obligación molesta. Había aceptado humillaciones, desprecios, olvidos, pensando que así mantendría unida a mi familia. Pero esa familia ya no existía. Tal vez nunca había existido realmente. Por primera vez en décadas, me pregunté qué habría pasado si hubiera usado toda esa energía en mí misma, en construir mi propia vida en lugar de sacrificarla por alguien que no la valoraba. Y por primera vez, me pregunté si todavía estaba a tiempo de cambiar esa historia. Mi negativa a convertirme en niñera de tiempo completo desató una tormenta que no esperaba. Al día siguiente de rechazar su propuesta, Julen apareció en la estética donde trabajo, interrumpiendo mi jornada laboral como si mis compromisos no importaran. «Necesitamos hablar», me dijo con esa voz autoritaria que usaba en el banco, ignorando completamente que tenía una clienta con tinta en el cabello esperando mi atención. «Estoy trabajando, hijo», le respondí, tratando de mantener mi profesionalismo mientras doña Rosario me miraba con curiosidad desde la silla del lavado. «Esto es más importante», insistió, y sin más preámbulos se sentó en la silla de espera como si fuera el dueño del lugar. Doña Lupita me hizo una seña con los ojos que decía claramente: «Atiéndelo y que se vaya rápido». Terminé de aplicar el tinte a doña Rosario con las manos temblando. Durante los 20 minutos que tuve que esperar para enjuagar el cabello, Julen me taladró con la mirada desde su silla, irradiando esa impaciencia arrogante que había desarrollado desde que trabajaba con gente de dinero. Cuando finalmente pude atenderlo, en el pequeño patio trasero de la estética donde guardamos los productos, me soltó todo lo que había venido a decir. «¿Qué te pasa, mamá? Sandra está muy molesta contigo. Dice que eres egoísta, que después de todo lo que hemos hecho por ti, no puedes ayudarnos cuando realmente te necesitamos. Todo lo que habían hecho por mí». La frase me pegó como bofetada. Yo era quien había hecho todo por ellos durante décadas, pero de alguna manera, en la mente distorsionada de mi hijo, él era el benefactor y yo la ingrata. «Julen, yo tengo mi trabajo aquí. No puedo abandonar mis responsabilidades así como así», le expliqué con la paciencia que había usado para enseñarle a caminar 30 años atrás. ¿Responsabilidades? Cortar pelo no es una carrera, mamá. Cualquiera puede hacer eso, pero cuidar a tus nietos, eso sí es importante. Es familia. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Minimizó mi trabajo, mi independencia, mi dignidad, todo en una sola frase cruel. Para él, lo que yo hacía no tenía valor porque no generaba el dinero que él consideraba respetable. «Sandra ya habló con su mamá», continuó, como si eso resolviera todo. «Doña Esperanza dice que ella sí entiende lo que significa ser abuela, que una verdadera abuela se sacrifica por sus nietos sin pedir nada a cambio». Ahí estaba la comparación que tanto temía. Doña Esperanza, la madre de Sandra, era una señora de clase alta que había sido ama de casa toda su vida, sostenida económicamente por un esposo próspero. Podía darse el lujo de ser la abuela perfecta porque nunca había tenido que trabajar para sobrevivir. Yo, en cambio, seguía necesitando mi salario para pagar mi renta, mi comida, mis medicinas. «Tu suegra tiene una situación diferente a la mía», traté de explicarle, pero él me interrumpió con ese gesto de la mano que usaba para descartar argumentos en sus reuniones de trabajo. «No se trata de situaciones, mamá. Se trata de prioridades, de saber qué es realmente importante en la vida». Durante los siguientes días, comenzó el bombardeo emocional. Sandra me mandaba mensajes de WhatsApp llenos de indirectas. «Qué tristeza que los niños pregunten por qué su abuela Benita no los quiere cuidar. No sé qué responderles». Adjuntaba fotos de Sebastián y Valeria con caritas tristes, obviamente posed para hacerme sentir culpable. Julen me llamaba todas las noches con nuevos argumentos. Una vez me dijo que había hablado con un doctor sobre los beneficios de que los abuelos convivieran más con los nietos. «Es mejor para tu salud mental, mamá. No es bueno que vivas sola a tu edad».
Otra noche me informó sobre los gastos que implicaba contratar a una niñera profesional. Son 4,000 pesos a la semana, mamá. ¿Te das cuenta? Podrías ahorrarnos todo ese dinero. Siempre se trataba de lo que yo podía hacer por ellos, nunca de lo que era mejor para mí. La presión aumentó cuando decidieron involucrar a los niños directamente en su campaña de manipulación. Un sábado por la tarde, apareció Sebastián en mi departamento con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Abuela, ¿por qué no nos quieres? Me preguntó con esa voz quebrada que usan los niños cuando han sido instruidos para decir algo específico, pero no entienden completamente el contexto. Mi corazón se partió. No era culpa de mi nieto que sus padres lo usaran como arma emocional contra mí. Lo abracé y traté de explicarle que sí los quería, que simplemente tenía responsabilidades de adulta que no podía abandonar. Pero papá dice que prefieres trabajar que estar con nosotros, insistió, repitiendo claramente palabras que no eran suyas. Dice que cuando él era chiquito, tú sí lo cuidabas todo el tiempo. Era cierto, pero cuando Julen era chiquito no tenía opción. Era madre soltera sin recursos, sin familia que me ayudara. Ahora era diferente. Ellos tenían dinero para pagar ayuda profesional, tenían a los padres de Sandra, tenían opciones que yo nunca tuve. Pero explicar eso a un niño de 14 años que había sido manipulado por sus padres era imposible. Esa misma semana, Sandra comenzó su propia ofensiva. Apareció en mi trabajo un martes por la tarde, toda vestida de negro como si fuera a un funeral, con esa expresión de mártir sufriente que había perfeccionado para estas ocasiones. Benita, necesito hablar contigo de mujer a mujer, me dijo, sentándose en la silla donde normalmente atendía a mis clientas. Su discurso fue una obra maestra de manipulación disfrazada de sinceridad. Me habló sobre lo difícil que era el embarazo a su edad, sobre los riesgos médicos que enfrentaba, sobre lo importante que era tener apoyo familiar en estos momentos críticos. No te estoy pidiendo caridad, me dijo, secándose unas lágrimas que aparecieron convenientemente en el momento exacto. Te estoy ofreciendo la oportunidad de ser parte importante de la vida de tus nietos, de crear memorias hermosas con el nuevo bebé. Luego vino la estocada final. Mi mamá siempre dice que ella daría la vida por estar más tiempo con sus nietos. Dice que no entiende cómo una abuela puede anteponer otras cosas a su familia. Era la misma técnica que usaba mi hijo. Hacerme sentir como una mala abuela, una mala madre, una mala persona por tener límites y necesidades propias. Durante esos días de presión constante, solo encontré comprensión en lugares inesperados. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, me escuchó desahogarme una tarde mientras tomábamos café en su cocina. «Ay, comadre, a mí me pasó igual con mi Luis», me confesó, revolviendo el azúcar con esa lentitud pensativa de quien recuerda dolor viejo. Cuando se casó con esa mujer fresa, yo también me volví la sirvienta oficial de la familia, hasta que un día les dije que no, que yo tenía mi propia vida que vivir. ¿Y qué pasó?, le pregunté, esperando algo de esperanza en su respuesta. Se enojaron muchísimo, dejaron de hablarme como 6 meses, pero después entendieron que tenía razón. Ahora me respetan más porque saben que no soy su tapete. Sus palabras me dieron fuerzas, pero también miedo. 6 meses sin hablar con mi hijo? ¿Y si nunca entendía? ¿Y si perdía para siempre la relación con mis nietos? El punto de quiebre llegó 2 semanas después, cuando Sandra perdió el bebé. Era una noticia terrible que me dolió genuinamente, tanto por ella como por la vida que no llegó a nacer. Inmediatamente dejé todo y fui a acompañarlos al hospital. Llevé comida casera durante varios días. Cuidé a los niños sin que me lo pidieran. Pensé que esta tragedia nos uniría, que me verían como el apoyo incondicional que siempre había sido. Pero 2 días después del alta médica, Sandra me dijo algo que me congeló la sangre. Si hubieras estado cuidando a los niños como te pedimos, yo habría estado más tranquila y tal vez no habría perdido al bebé. El estrés de buscar niñera y organizar todo sola fue demasiado para mí. Me culpó de la pérdida de su bebé. Julen, en lugar de defender a su madre de esa acusación monstruosa, simplemente asintió en silencio. Su silencio fue tan doloroso como las palabras de Sandra. Esa noche, en mi departamento, mientras veía las luces de la ciudad desde mi ventana, tomé la decisión que cambiaría todo. Ya no se trataba solo de decir no a ser niñera. Se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de recuperar mi dignidad. Al día siguiente fui al banco donde trabajaba Julen. No para rogarle ni para justificarme, sino para decirle algo que nunca antes le había dicho. Hijo, durante 35 años he puesto tus necesidades antes que las mías. He sacrificado mi bienestar, mi dinero, mi tiempo, mi felicidad por ti. Y nunca me he quejado porque te amo. Pero amor no significa ser tu esclava emocional. Amor significa respeto mutuo.
Y eso es algo que tú y Sandra han olvidado completamente. Habló tan poco que pensé que no me había escuchado. Pero cuando terminé, me miró con una expresión que no había visto antes. Sorpresa. Como si fuera la primera vez que me escuchaba hablar como un ser humano con sentimientos propios, no como una máquina dispensadora de favores. ¿Qué quieres que haga, mamá? Me preguntó finalmente. Quiero que me trates como a tu madre, no como a tu empleada. Le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Quiero que valores lo que he hecho por ti en lugar de darlo por sentado. Y quiero que entiendas que tengo derecho a tener mi propia vida. Salí de ese banco sintiéndome diferente. No libre todavía, pero sí más fuerte. Era el primer paso hacia algo que no sabía muy bien qué era, pero que sabía que necesitaba desesperadamente. Después de mi confrontación con Julen en el banco, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo donde había olvidado quién era realmente. Durante 35 años había vivido para él. Y ahora, por primera vez, me pregunté, ¿para qué quiero vivir yo? El cambio no fue inmediato ni dramático. Comenzó con pequeñas decisiones que antes me habrían parecido imposibles. La primera fue el sábado siguiente, cuando Julen me llamó para pedirme que fuera a cuidar a los niños porque tenían una cena de trabajo. No puedo, hijo, le dije con una calma que me sorprendió. Tengo planes. Era mentira. No tenía planes. Pero por primera vez en décadas, decidí que mis sábados me pertenecían a mí. ¿Qué planes? Preguntó con ese tono interrogatorio que usaba cuando sospechaba que alguien le mentía. Personales. Fue mi única respuesta. El silencio del otro lado del teléfono se alargó tanto que pensé que había colgado. Finalmente escuché su respiración molesta y un «está bien» seco antes de que cortara la llamada. Ese sábado por la tarde me quedé en mi departamento haciendo algo que no hacía desde que Julen era niño. Absolutamente nada productivo. Me senté en mi sillón favorito con una taza de té de manzanilla y miré por la ventana cómo la gente pasaba por la calle viviendo sus propias vidas. Había olvidado lo silencioso que podía ser mi hogar cuando no estaba lleno de las necesidades de otros. La segunda decisión llegó cuando Sandra me mandó un mensaje pidiendo que les llevara comida casera porque extrañaban mi sazón. Antes, esa petición me habría llenado de orgullo y me habría puesto inmediatamente a cocinar. Ahora leí el mensaje y simplemente lo dejé sin responder. Al día siguiente me escribió de nuevo. ¿No viste mi mensaje? Le respondí. Sí lo vi. Estoy ocupada esta semana. No expliqué con qué estaba ocupada porque no tenía por qué justificar mi tiempo ante nadie. La tercera decisión fue la más difícil de todas. Durante años había mantenido una cuenta de ahorros especial para emergencias de la familia, donde depositaba 50 pesos cada semana, aunque eso significara comer frijoles toda la semana. Esa cuenta tenía más de 30,000 pesos acumulados en 5 años de sacrificios silenciosos. Un miércoles por la mañana, antes de ir a trabajar, fui al banco y retiré todo el dinero. Todo. Con esos billetes en mi bolsa, caminé hasta la agencia de viajes que está cerca del Mercado San Juan de Dios, un lugar por el que había pasado miles de veces preguntándome cómo se sentirían las personas que entraban ahí a planear aventuras. «Buenos días», le dije a la señorita que me atendió, una muchacha joven con una sonrisa genuina. «Quiero conocer el mar. Nunca había visto el océano. En 69 años de vida, nunca había tenido el tiempo ni el dinero para un lujo tan simple como viajar por placer. Julen había ido a Cancún, a Puerto Vallarta, a Acapulco, pero yo siempre estaba trabajando para costear sus estudios, sus gastos, sus emergencias. ¿Tiene algún destino en mente?», me preguntó la muchacha. «El más cercano», le respondí. «Algo que pueda pagar con esto». Le mostré mi dinero, esperando que me dijera que no alcanzaba para nada. Pero alcanzaba, para 3 días en Puerto Vallarta, con hotel, transporte y comidas incluidas. La señorita me explicó los paquetes con tanta paciencia como si fuera una cliente frecuente, no una señora mayor que había ahorrado peso por peso para darse su primer gusto en décadas. «¿Cuándo quiere viajar?», me preguntó mientras llenaba los formularios. «La próxima semana», le dije sin pensar. Viernes, sábado y domingo. Cuando salí de esa agencia con mis boletos en la mano, sentí algo que no había experimentado en años. Emoción pura. No la emoción de hacer feliz a alguien más, sino la emoción egoísta y deliciosa de hacer algo solo para mí. No le dije a nadie sobre mi viaje. No a Julen, no a Sandra, ni siquiera a doña Carmen. Era mi secreto. Mi pequeña rebelión contra una vida entera de transparencia obligatoria, donde cada peso que gastaba tenía que ser justificado ante otros. Esa semana trabajé con una energía diferente. Doña Lupita me comentó que me veía más contenta. «¿Te sacaste la lotería o qué?», me preguntó con esa sonrisa cariñosa que siempre tenía para mí. «Algo así», le respondí, porque en cierto modo era verdad.
Me había sacado la lotería de mi propia libertad. El jueves por la noche hice algo que no había hecho en años. Empaqué una maleta para mí misma. Era una maleta pequeña que había comprado hace décadas y que solo había usado para llevar ropa a casa de Julen cuando me quedaba a cuidar a los niños. Ahora la llenaba con mis mejores vestidos, con el perfume que me había regalado una clienta agradecida, con el traje de baño que compré esa tarde y que me hizo sentir como una adolescente nerviosa. El viernes por la mañana tomé el autobús a Puerto Vallarta con el corazón acelerado. Era un viaje de 5 horas que se me hizo eterno. No por aburrimiento, sino por la anticipación. Veía el paisaje cambiar por la ventana mientras me alejaba físicamente de Guadalajara y emocionalmente de una vida que ya no me quedaba bien. Cuando el autobús comenzó a descender hacia la costa y vi el océano por primera vez en mi vida, lloré. Lloré porque era hermoso, lloré porque había esperado 69 años para verlo. Lloré porque me di cuenta de cuántas cosas me había negado por darle todo a una familia que me veía como algo dado por sentado. El hotel era modesto pero limpio, con una pequeña alberca y vista al mar desde algunas habitaciones. La mía no tenía vista al mar, pero tenía algo mejor. Era completamente mía. Nadie iba a tocar mi puerta pidiendo favores. Nadie iba a llamarme para quejas o emergencias inventadas. Esa primera tarde, caminé por la playa de Puerto Vallarta con los pies descalzos, sintiendo la arena entre los dedos y las olas mojándome las piernas. Había familias jugando, parejas tomadas de la mano, turistas tomando fotografías. Yo estaba sola, pero por primera vez en años, la soledad no se sentía como abandono, sino como libertad. En el restaurante del hotel cené mariscos por primera vez en mi vida. Camarones al coco, pescado a la plancha, agua de Jamaica bien fría. La mesera, una muchacha de mi edad con acento sinaloense, me preguntó si estaba esperando a alguien más cuando vio que había reservado mesa para una persona. No, le dije con una sonrisa que me salió del alma. Solo soy yo. ¡Qué padre! Me respondió con admiración genuina. Yo quisiera tener el valor de viajar sola como usted. Valor. Nunca había pensado en lo que estaba haciendo como algo valiente, pero tal vez lo era. Esa noche dormí con las ventanas abiertas, escuchando el sonido del mar. Nunca había dormido tan profundamente en años. No soñé con problemas que resolver, con llamadas que contestar, con favores que hacer. Soñé con peces de colores nadando en aguas cristalinas. El sábado exploré el malecón. Comí helado sentada en una banca viendo los atardeceres más hermosos que mis ojos habían contemplado. Compré souvenirs baratos que me hicieron feliz. Una pulsera de conchas, una postal del faro, un imán para mi refrigerador que decía Puerto Vallarta, con letras doradas. El domingo, en mi último día, me senté en la playa al amanecer y pensé en mi vida. Pensé en todo lo que había dado y en todo lo que nunca había recibido a cambio. Pensé en los 30 años que me quedaban por vivir si Dios me daba salud, y me pregunté cómo quería vivirlos. No quería seguir siendo la madre invisible que aparecía cuando la necesitaban y desaparecía cuando la ignoraban. No quería seguir pidiendo migajas de amor a personas que me daban por sentada. No quería morir habiendo vivido solo para otros sin haberme dado nunca la oportunidad de vivir para mí. El regreso a Guadalajara fue diferente al viaje de ida. Ya no tenía mariposas en el estómago por la aventura, pero tampoco tenía el peso de la resignación que había cargado durante años. Tenía algo nuevo. Claridad. Cuando llegué a mi departamento el domingo por la noche, encontré 14 llamadas perdidas de Julen y 8 mensajes de WhatsApp cada vez más desesperados. El último decía: «Mamá, ¿dónde estás? ¿Te pasó algo? Voy a llamar a la policía». No le respondí inmediatamente. Primero me di un baño con agua caliente. Me puse mi pijama más cómoda. Me preparé un té y me senté en mi sillón a saborear mi rebeldía. Después de 1 hora, le mandé un mensaje muy simple: «Estoy bien. Fui de viaje. Mañana hablamos». Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. «¿Qué? ¿De viaje? ¿Con quién? ¿Por qué no me avisaste?» Y ahí estaba. La reacción que esperaba. Como si yo fuera una niña que tenía que pedir permiso para salir. Como si mi vida le perteneciera a él más que a mí. Le respondí algo que nunca antes había tenido el valor de decirle. «Soy una mujer adulta, Julen. No tengo que pedirte permiso para vivir mi vida». Esa noche me dormí abrazando mi almohada que todavía olía ligeramente a la brisa marina, y por primera vez en décadas, no me sentí culpable por haber hecho algo solo para mí. La tormenta que se desató después de mi viaje a Puerto Vallarta fue peor de lo que imaginé. Julen apareció en mi departamento el lunes por la mañana, sin avisar, usando la llave de emergencia que le había dado años atrás, y que ahora se sentía como una invasión a mi privacidad. «¿Se puede saber qué te está pasando?», me gritó desde la entrada, como si fuera un adolescente rebelde que había llegado tarde a casa. 3 días sin decir nada.
3 días, mamá. Pensamos que te había pasado algo. Me encontró desayunando tranquilamente en mi mesa de la cocina, todavía con la pijama puesta y el cabello suelto. Era la primera vez en años que él me veía en un momento completamente privado, sin estar arreglada para recibirlo. Buenos días, Julen. Le dije con una calma que lo desconcertó más que si le hubiera gritado de vuelta. ¿Quieres café? ¿Café? ¿Me estás ofreciendo café como si nada hubiera pasado? Se sentó frente a mí con esa expresión de incredulidad que ponía cuando alguien no se comportaba según sus expectativas. Mamá, desapareciste por 3 días. Sandra está preocupadísima. Los niños preguntaron por ti. Yo tuve que cancelar compromisos para buscarte. ¿Cancelar compromisos para buscarme? En 35 años, él nunca había cancelado nada por mí. Pero ahora que yo había ejercido mi derecho a la privacidad, de repente mi bienestar era su prioridad. No desaparecí, le expliqué mientras untaba mermelada en mi pan tostado. Me fui de viaje. Es diferente. ¿De viaje? ¿Con quién? ¿Quién te llevó? La forma en que me preguntaba, como si fuera imposible que yo hubiera organizado algo por mi cuenta, me irritó más de lo que esperaba. Fui sola, Julen. Las mujeres de mi edad también podemos viajar solas. Su cara cambió de preocupación a algo que se parecía al horror, como si le hubiera confesado que me había vuelto drogadicta. ¿Sola? Mamá, ¿te das cuenta del peligro? Una mujer de tu edad, sola, en un lugar que no conoces. Cualquier cosa pudo haberte pasado. Pues no me pasó nada, le respondí, y le mostré las fotos que había tomado con mi celular. Mira, el mar. Nunca lo había visto en persona. Julen apenas miró las fotos. Estaba demasiado enfocado en su indignación para procesar que su madre había tenido una experiencia hermosa. ¿Y se puede saber con qué dinero pagaste ese viaje? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando, la que revelaba lo que realmente le molestaba. No que yo hubiera estado en peligro, sino que hubiera gastado dinero en mí misma. Con mis ahorros, le dije simplemente. ¿Cuáles ahorros? Mamá, tú no tienes ahorros. Siempre dices que apenas te alcanza para tus gastos. Era cierto. Durante años le había dicho que no tenía dinero extra porque todo se lo daba a él cuando lo necesitaba. Pero ahora había decidido que mis ahorros me pertenecían a mí. Resulta que sí tenía algunos guardados. Le mentí parcialmente. No tenía por qué explicarle que había retirado la cuenta de emergencia familiar. Era mi dinero, ganado con mi trabajo. La conversación se interrumpió cuando Sandra llegó, obviamente convocada por Julen durante la discusión. Entró a mi departamento como si fuera suyo, con esa actitud de mujer importante que tenía para las ocasiones dramáticas. Benita, por favor, ¿qué está pasando contigo? Me dijo con una voz cargada de falsa preocupación. Julen me contó que te fuiste de viaje sin avisar. Eso no es normal en alguien de tu edad, alguien de mi edad. Como si los 69 años me convirtieran automáticamente en incapaz de tomar decisiones. ¿Por qué no es normal? Le pregunté. Las personas mayores también tenemos derecho a viajar. Claro que sí, pero siempre avisando a la familia. ¿Qué tal si te hubiera pasado algo? ¿Cómo nos íbamos a enterar? Sandra se sentó en mi sala como si fuera una interventora familiar, lista para hacer su diagnóstico de mi comportamiento anormal. Además, continuó, estamos preocupados por otros cambios que hemos notado en ti, que no contestas los mensajes inmediatamente, que dices que no puedes cuidar a los niños, que ya no cocinas para nosotros como antes. Todo eso junto con este viaje repentino, pues nos tiene preocupados. Preocupados. Esa palabra que usan las familias controladoras para justificar su necesidad de supervisar cada aspecto de la vida de sus miembros. Mi comportamiento es perfectamente normal, les dije, manteniendo la tranquilidad que había encontrado junto al mar. Lo que pasa es que ustedes se acostumbraron a que yo no tuviera vida propia. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Julen y Sandra se miraron con esa complicidad de pareja que excluye a todos los demás, y supe que habían planeado esta conversación antes de venir. «Mamá», dijo Julen con esa voz patronal que usaba para explicar conceptos financieros complicados, «creemos que necesitas ayuda. Ayuda profesional». ¿Ayuda profesional? ¿Se refería a un psiquiatra? ¿Pensaban que estaba loca por querer tener autonomía sobre mi propia vida? ¿Qué tipo de ayuda? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Hay doctores que se especializan en personas mayores que empiezan a tener cambios de comportamiento, explicó Sandra con esa delicadeza falsa que usaba para decir cosas hirientes. Cambios que pueden indicar el inicio de problemas cognitivos. Me estaban sugiriendo que tenía demencia, porque había decidido ir a la playa, porque había dejado de ser su empleada doméstica gratuita, porque había empezado a valorarme a mí misma. Pensaban que estaba perdiendo la razón. La rabia que sentí en ese momento
Fue diferente a cualquier enojo que hubiera experimentado antes. Era una rabia limpia, justificada, liberadora. «Salgan de mi casa», les dije, poniéndome de pie con una dignidad que no sabía que poseía. «¿Qué?», preguntó Julen, como si hubiera escuchado mal. «Que salgan de mi casa». «Ahora, mamá, no te pongas así. Solo queremos ayudarte». Su ayuda consiste en controlarme, en hacerme sentir culpable por tener una vida propia, en patologizar mi derecho a la autonomía. Esa no es ayuda. Eso es abuso emocional. Sandra se levantó con esa sonrisa condescendiente que reservaba para las emergencias sociales. «Benita, entendemos que estés molesta, pero…» «No», la interrumpí. «No entienden nada. Ustedes quieren una abuela que esté disponible las 24 horas para sus necesidades, que no tenga deseos propios, que no gaste un peso en sí misma, que viva solo para servirles. Pues esa mujer ya no existe». Caminé hacia la puerta y la abrí, haciendo evidente que quería que se fueran. «Durante 35 años he puesto las necesidades de esta familia antes que las mías», continué, mi voz subiendo de volumen por primera vez en décadas. «He sacrificado mi dinero, mi tiempo, mi felicidad, mi salud mental por ustedes, y cuando finalmente decido hacer algo para mí, me quieren mandar al psiquiatra». Julen se acercó a mí con las manos extendidas, como si estuviera tratando de calmar a una persona alterada. «Mamá, nadie dice que estés loca. Solo pensamos que tal vez necesitas apoyo para… ¿Para qué? ¿Para volver a ser la mujer que era antes? ¿La que nunca decía no? ¿La que nunca pedía nada? ¿La que nunca se quejaba?» Me reí, pero no era una risa alegre. Esa mujer estaba deprimida, Julen. Esa mujer estaba tan vacía por dentro que había olvidado quién era. Si eso es lo que ustedes llaman estar normal, entonces prefiero estar loca. Sandra intentó una última maniobra de manipulación. «¿Y los niños, Benita? ¿Has pensado en cómo los afecta que su abuela actúe de manera tan… impredecible?» Esa fue la gota que derramó el vaso. «Los niños», repetí, saboreando la ironía. «Los mismos niños que no levantan la vista de sus celulares cuando les hablo, los mismos que me tratan como empleada doméstica, los mismos que ustedes han educado para que me vean como un recurso en lugar de como a su abuela». Fui a mi recámara y regresé con una caja de cartón que había estado guardando durante meses sin saber muy bien por qué. «Esto es lo que los niños significan para mí», dije, abriendo la caja. Estaba llena de regalos que les había comprado durante los últimos 2 años, y que nunca les había dado porque siempre parecía haber un momento mejor, una ocasión más apropiada. Libros que pensé que les gustarían, juguetes educativos que había visto en ofertas y había apartado con ilusión, dulces típicos de Guadalajara que recordaba que me gustaban a mí a su edad. Todo comprado con mi dinero ganado cortando pelo y limpiando casas. Todo elegido con amor y esperanza. «Todo esto lo compré para ellos», les dije, mi voz quebrándose por primera vez. Cada peso que gasté en estos regalos era un peso que no gasté en mí. Cada regalo era una forma de decirles que los amo, que pienso en ellos, que quiero hacerlos felices. Julen y Sandra miraron el contenido de la caja en silencio. «Pero ustedes han educado a esos niños para que no me vean, para que no me valoren, para que tomen mi amor como algo garantizado. Así que no, Sandra, no he pensado en cómo los afecta que su abuela quiera ser respetada. He pensado en cómo los afecta que sus padres les estén enseñando que las personas mayores no merecen dignidad». Cerré la caja y la puse en manos de Julen. «Llévatela. Dáselos de mi parte, pero también diles que estos son los últimos regalos que van a recibir de una abuela que ruega por su atención. Cuando aprendan a respetarme, cuando ustedes les enseñen a valorar a las personas que los aman, entonces podremos hablar de volver a tener una relación». «Mamá, estás exagerando todo. Solo queremos…» «Ya sé lo que quieren», les grité, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. «Quieren que vuelva a ser invisible. Quieren que vuelva a pedir perdón por existir. Quieren una madre que no tenga necesidades emocionales. Una abuela que no cuesta dinero mantener contenta porque nunca pide nada para sí misma». Respiré profundo y bajé la voz, pero mantuve la firmeza, pues no van a tenerla. No voy a volver a comprar amor con sacrificios. No voy a volver a rogar por un lugar en esta familia. Desde hoy van a tener que ganarse mi presencia en sus vidas igual que cualquier otra persona, con respeto, con consideración, con amor real. ¿Y si decidimos que ya no queremos que seas parte de nuestras vidas?, preguntó Sandra con esa crueldad calculada que usaba para sus amenazas finales. La miré directamente a los ojos y le sonreí con una tranquilidad que la desconcertó. «Entonces me habrán hecho el favor más grande de mi vida», le respondí, «porque me habrán liberado de la obligación de amar a personas que no me aman de vuelta». Los dos salieron de mi departamento sin decir nada más.
Julen se llevó la caja de regalos, pero no antes de mirarme con una expresión que no logré descifrar. ¿Era tristeza? ¿Era miedo? ¿Era finalmente respeto? Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me senté en mi sillón y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de una mujer que acababa de recuperar su dignidad después de décadas de haberla perdido. Por primera vez en 35 años, me pertenecía completamente a mí misma. Las primeras semanas después del confronto fueron extrañas y liberadoras a la vez. Mi departamento se sentía diferente, como si hubiera sacado muebles pesados que llevaban años ocupando demasiado espacio. El silencio ya no era opresivo. Era mío. No recibí llamadas de Julen durante 10 días. Al principio, cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón brincaba esperando que fuera él disculpándose, reconociendo sus errores, prometiendo cambiar. Pero conforme pasaron los días, me di cuenta de que ya no quería esa llamada. Ya no necesitaba su validación para sentirme completa. El primer cambio que hice fue en mi recámara. Durante años había dormido en la misma cama individual que compré cuando Julen se mudó de casa, pensando que no necesitaba nada más grande porque, ¿para qué, si duermo sola? Ahora esa lógica me parecía absurda. ¿Por qué tenía que dormir incómoda solo porque no tenía pareja? Fui a una mueblería del centro y compré una cama matrimonial con un colchón firme que había estado viendo durante meses. El vendedor, un señor mayor con bigote blanco, me preguntó si mi esposo vendría a verla también. No tengo esposo, le dije con una sonrisa. Esta cama es solo para mí. ¿Para usted sola? Preguntó con curiosidad genuina, no con burla. Para mí sola, confirmé. Para dormir cómoda, para leer el periódico los domingos por la mañana, para desayunar en la cama si se me antoja. El hombre sonrió con comprensión. Mi esposa murió hace 3 años. Me confió mientras llenaba la factura. Y yo acabo de comprarme un sillón reclinable que siempre quise pero que a ella no le gustaba. Nunca es tarde para darnos gustos, ¿verdad? Cuando llegaron a instalar la cama, lloré de felicidad viendo cómo cambiaba mi cuarto. Ya no parecía el dormitorio de una mujer que se había resignado a la soledad, sino el refugio de alguien que había elegido su propia compañía. El segundo cambio fue inscribirme en algo que había querido hacer desde siempre: clases de baile. En el Centro Cultural José Rosas Moreno ofrecían danzón para personas de la tercera edad los martes y jueves por la tarde. Era perfecto porque salía del trabajo en la estética y llegaba justo a tiempo. La primera clase fue un desastre hermoso. Había olvidado lo torpe que podía ser mi cuerpo cuando intentaba hacer algo nuevo. Pero la maestra, una señora llamada Esperanza que había sido bailarina profesional en su juventud, tenía una paciencia infinita. No se preocupe por los pasos perfectos, me dijo mientras yo tropezaba con mis propios pies. El danzón se baila con el corazón, no con los pies. En esas clases conocí a otras mujeres que, como yo, habían decidido hacer algo solo para ellas después de décadas de vivir para otros. Estaba Consuelo, viuda de 72 años que había criado a 6 hijos y ahora aprendía a bailar porque ya es hora de que estos pies sirvan para algo divertido. También Martha, divorciada a los 65 después de un matrimonio de 40 años con un hombre que nunca la valoró y que ahora tomaba clases de pintura además del baile. ¿Saben qué es lo más raro? Nos dijo Marta una tarde mientras tomábamos agua de Jamaica después de la clase, que me siento culpable por ser feliz, como si no tuviera derecho a disfrutar mi vida después de tanto tiempo siendo infeliz. Sus palabras resonaron en mi pecho porque era exactamente lo que yo sentía. Había momentos en que me descubría sonriendo sin razón aparente, y inmediatamente me sentía culpable, como si la felicidad fuera un lujo que no me había ganado. Consuelo, que era la más sabia del grupo, nos dijo algo que nunca voy a olvidar. Mijas, la culpa por ser felices es el último regalo que nos dejan las personas que nos hicieron infelices. No se lo acepten. El tercer cambio llegó por casualidad. Un sábado por la mañana, mientras paseaba por el tianguis de Tonalá buscando verduras frescas, me encontré con un puesto que vendía plantas. No flores cortadas, sino plantas vivas en macetas de barro que olían a tierra húmeda y posibilidades. ¿Busca algo en especial?, me preguntó la vendedora, una mujer joven con las manos manchadas de tierra y una sonrisa sincera. No sé, le confesé. Nunca he tenido plantas. Siempre pensé que no tenía tiempo para cuidarlas. El tiempo se hace, me dijo con sabiduría que no esperaba de alguien tan joven. Las plantas no necesitan mucho, solo agua, luz y que las miren con cariño de vez en cuando. Compré 3 plantas pequeñas. Una suculenta que me dijeron era imposible de matar, una hierba buena para el té, y una planta de sábila que mi abuela siempre tuvo en su casa. Las coloqué en mi ventana de la cocina, donde el sol de la mañana las bañaba con luz dorada.
Cuidar esas plantas se convirtió en mi nuevo ritual matutino. Las regaba mientras se hacía el café, les hablaba mientras desayunaba, las movía cuando notaba que necesitaban más o menos sol. Por primera vez en décadas, tenía algo vivo que dependía de mí pero que no me demandaba más de lo que yo podía dar. A las 3 semanas de mi confronto con Julen, recibí una llamada inesperada. Era Sebastián, mi nieto mayor. «Abuela», me dijo con una voz que sonaba diferente, más madura. «¿Puedo ir a verte?» Solo yo, sin mis papás. Mi corazón se aceleró. «¿Está todo bien, mi amor?» «Sí, solo. Quiero hablar contigo. ¿Está bien si voy el sábado en la tarde?» Acepté inmediatamente, pero pasé toda la semana nerviosa. ¿Venía a pedirme que volviera a ser la abuela de antes? ¿Sus padres lo habían mandado para manipularme? ¿O realmente quería verme? El sábado llegó puntual, cargando una pequeña mochila y con una expresión seria que no le había visto antes. Se veía más alto, más delgado, como si hubiera crecido años en las pocas semanas que no nos habíamos visto. «Hola, abuela», me dijo, y por primera vez en meses me miró directamente a los ojos cuando me saludó. Preparé chocolate caliente como cuando era pequeño, aunque ahora tenía 14 años y probablemente prefería refrescos. Pero tomó el chocolate sin quejarse y hasta repitió. «Abuela», comenzó después de varios minutos de silencio cómodo. «Quiero pedirte perdón». «¿Perdón por qué, mi amor?» «Por ser un nieto horrible, por no contestarte cuando me hablabas, por tratarte como si fueras invisible, por no darte las gracias cuando me traías regalos o me cuidabas». Sus palabras me llegaron directo al corazón, pero también me preocuparon. Era muy maduro para un muchacho de su edad. «Sebastián, tú eras un niño. Los niños no». «No», me interrumpió con firmeza. «Ya no soy un niño, abuela. Y me di cuenta de que mis papás estaban mal contigo. Muy mal». Me contó que después del confronto en mi casa, había habido peleas terribles entre Julen y Sandra, que habían discutido sobre si realmente yo estaba enferma o si solo estaba manipulándolos, que Sandra había dicho que era mejor así, que la vieja ya estaba muy demandante, y que ahora no tendrían que preocuparse por mí. Cuando escuché a mi mamá decir eso, me confesó con lágrimas en los ojos. Me dieron ganas de gritarle, porque yo sí me acuerdo de cuando eras diferente, abuela. Me acuerdo de cuando llegabas con dulces y me contabas cuentos. Me acuerdo de cuando me enseñaste a hacer barquitos de papel y de cuando me cargabas cuando tenía pesadillas. Había olvidado esos momentos. En medio de tanto dolor, había perdido de vista que sí había habido amor real, conexión genuina con mis nietos antes de que sus padres los entrenaran para ignorarme. ¿Sabes qué más me di cuenta?, continuó Sebastián, que nunca te preguntábamos cómo estabas. Nunca. Solo aparecías cuando te necesitábamos y desaparecías cuando no, como si fueras un robot programado para cuidarnos. Su honestidad era brutal pero sanadora. Y cuando papá nos dio los regalos que tenías guardados para nosotros, su voz se quebró. «Abuela, había un libro que yo había visto en una librería y que quería muchísimo. No se lo dije a nadie porque sabía que era caro. Pero tú te acordaste. No sé cómo, pero te acordaste de que me había gustado y me lo compraste». Sí me acordaba. Lo había visto hojeando ese libro de dinosaurios en la librería Gandhi cuando lo acompañé una vez, y aunque costaba 300 pesos, había ahorrado para comprárselo porque había visto la ilusión en sus ojos. «Sebastián», le dije, tomando sus manos que ya eran casi tan grandes como las mías, «no tienes que pedirme perdón. Tu abuela te va a querer siempre, sin condiciones. Pero ahora entiendo por qué te fuiste», me dijo. «Entiendo por qué ya no querías venir a cuidarnos. No porque no nos quisieras, sino porque nosotros no te estábamos queriendo bien». Pasamos la tarde viendo álbumes de fotos que no había revisado en años. Le conté historias de cuando su papá era niño, de las travesuras que hacía, de lo mucho que se parecía a él cuando tenía su edad. Sebastián se reía con las anécdotas y me hacía preguntas sobre su familia que nunca antes había mostrado interés en conocer. Cuando se fue esa tarde, me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Te amo, abuela, y voy a venir a verte seguido, aunque mis papás no quieran». Esa noche me acosté en mi cama nueva sintiendo algo que no había experimentado en años. Esperanza genuina. No esperanza de volver a ser la mujer invisible que había sido, sino esperanza de construir algo nuevo y mejor con las personas que realmente me valoraran. 2 días después, Valeria también me llamó. Su conversación fue diferente, más superficial, pero también sincera. Me pidió que le enseñara a hacer las quesadillas que tanto le gustaban, y quedamos de vernos el siguiente fin de semana. Pero el momento más significativo llegó cuando menos lo esperaba. Un jueves por la tarde, mientras regaba mis plantas antes de irme a la clase de danzón, sonó el timbre. Era una mujer de mi edad, elegantemente vestida pero con los ojos rojos como si hubiera estado llorando.
¿Usted es Benita González? Me preguntó con voz temblorosa. Sí. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nombre es Elena Ramírez. Mi hijo trabaja en el mismo banco que su hijo Julen. Él me contó lo que pasó con usted. Y yo necesitaba conocerla. Me invitó a pasar y le preparé té. Elena me contó que estaba viviendo exactamente la misma situación que yo había vivido. Hijos adultos que la veían como empleada doméstica gratuita, nietos que la ignoraban, una nuera que la despreciaba abiertamente. Cuando Julen les contó a sus compañeros que usted se había vuelto loca y que ya no quería cuidar a la familia, me dijo Elena con lágrimas frescas. Mi hijo llegó a casa y me dijo que eso era lo que me iba a pasar a mí si seguía portándome mal, como si querer un poco de respeto fuera portarse mal. Platicamos durante 3 horas. Le conté sobre mis clases de baile, sobre mi viaje a Puerto Vallarta, sobre la paz que había encontrado en mi soledad elegida. Elena me escuchaba como si estuviera describiendo un país extranjero al que ella quería desesperadamente viajar. ¿Cree que yo también pueda cambiar mi vida? Me preguntó antes de irse. Elena, le dije, tomando sus manos como había hecho con mi nieto, usted no tiene que cambiar su vida. Usted tiene que recuperarla. Esa noche me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Era la historia de muchas mujeres de mi generación que habíamos confundido amor con servidumbre, que habíamos criado hijos pensando que el sacrificio absoluto era virtud, que habíamos llegado a la vejez sintiendo que no teníamos derecho a existir más allá de nuestras funciones familiares. Pero también me di cuenta de algo más importante, que era posible escribir un final diferente. No perfecto, no sin dolor, pero sí digno. Y que tal vez, solo tal vez, mi historia podía ayudar a otras mujeres a escribir la suya. Han pasado 8 meses desde aquella Nochebuena que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas, sentada en mi nueva mesa de la cocina con una taza de té de hierbabuena que coseché de mi propia planta, puedo ver por la ventana las luces de Guadalajara encendiéndose al atardecer. Ya no me siento como una extraña en mi propia ciudad. Ahora sé que este lugar también me pertenece. Mi relación con Julen ha cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. No volvimos a ser madre e hijo como antes, pero encontramos algo mejor. Somos 2 adultos que están aprendiendo a respetarse mutuamente. El proceso ha sido lento, y a veces doloroso, pero es real. 3 meses después de nuestro confronto final, él apareció en mi puerta un domingo por la mañana. No usó su llave de emergencia esta vez. Tocó el timbre y esperó a que yo le abriera. Cuando lo vi parado ahí, con un ramo de claveles rojos y una expresión que no había visto en años, supe que algo fundamental había cambiado en él. «Mamá», me dijo sin entrar, como si esperara permiso. «Quería pedirte perdón, de verdad, por todo». No fue una disculpa perfecta ni completa. No mencionó años específicos de maltrato emocional. No reconoció cada humillación que me había hecho vivir. Pero era genuina. Y para mí eso fue suficiente para comenzar a construir algo nuevo. Ahora nos vemos cada 15 días. Él viene a mi casa, no yo a la suya. Tomamos café, platicamos de cosas cotidianas, y poco a poco hemos ido recuperando algunos momentos de cariño real. Sandra sigue siendo un tema que evitamos. Su orgullo no le permite reconocer que se equivocó conmigo, y yo ya no necesito su validación para sentirme completa. Mis nietos han sido la sorpresa más hermosa de este proceso. Sebastián cumplió su promesa de visitarme regularmente. Ahora viene todos los sábados por la tarde y hemos desarrollado nuestras propias tradiciones. Cocinamos juntos, me cuenta sobre la escuela, yo le enseño juegos de cartas que aprendí de mi madre. Es la relación que siempre quise tener con él, pero ahora desde un lugar de mutuo respeto. Valeria ha sido más lenta en acercarse, pero también lo está haciendo a su manera. Me manda mensajes por WhatsApp con memes que encuentra graciosos, me cuenta sobre las series que ve, me pide consejos sobre amistades de adolescente. No es la nieta pegajosa que esperaba cuando era pequeña, pero es la joven independiente que necesita una abuela que la respete tal como es. Hace 2 meses, Sebastián me dijo algo que me llegó directo al corazón. Abuela, antes pensaba que eras solo la señora que nos cuidaba cuando mis papás salían. Ahora entiendo que eres una persona completa con tu propia vida, y eso me gusta más. Mi vida social se ha expandido de maneras que nunca esperé. Las clases de danzón se convirtieron en el centro de una nueva comunidad de amigas que, como yo, están redescubriéndose después de décadas de vivir para otros. Consuelo, Marta y yo salimos a caminar por el centro histórico los domingos. Vamos al cine los miércoles por la tarde cuando hay descuento para personas mayores. Y organizamos cenas en nuestras casas donde cocinamos platillos que siempre quisimos probar, pero nunca nos habíamos dado el tiempo. Elena, la señora que vino a buscarme después de escuchar mi historia a través de su hijo, se convirtió en mi mejor amiga. Ella también encontró el valor para establecer límites con su familia, y aunque el proceso ha sido diferente al mío,
Ha logrado recuperar su dignidad. Ahora damos conferencias juntas en centros comunitarios para mujeres mayores que están viviendo situaciones similares. No se trata de dejar de amar a nuestros hijos, les decimos a las señoras que nos escuchan con lágrimas en los ojos. Se trata de aprender a amarnos también a nosotras mismas. Mi trabajo en la estética también cambió. Doña Lupita me propuso ser socia menor del negocio cuando se dio cuenta de que mis consejos estaban atrayendo más clientas. Benita, me dijo un día mientras contábamos las ganancias. Las mujeres vienen aquí tanto por tus pláticas como por los cortes de pelo. Tienes un don para escuchar y aconsejar que vale oro. Ahora trabajo menos horas, pero gano más dinero, y tengo tiempo para las cosas que realmente me importan. He vuelto a viajar. Fui a Oaxaca con Elena para conocer las artesanías, a Mérida con el grupo de baile para un festival de danzón, y el mes que viene iremos a Puebla para un curso de cocina tradicional. Mi departamento se ha transformado en un reflejo de quién soy ahora. Las plantas se multiplicaron hasta convertir mi cocina en un pequeño jardín interior. Compré cojines coloridos para la sala, cuadros que me gustan en lugar de solo fotos familiares, una mesa más grande donde puedo recibir invitados. Ya no es solo el lugar donde duermo entre jornadas de trabajo. Es mi hogar, mi refugio, mi espacio sagrado. Hace 3 semanas recibí una llamada que me sorprendió profundamente. Era una productora de radio local que había escuchado sobre las conferencias que doy con Elena. Querían invitarme a contar mi historia en un programa que se llama Voces de la Experiencia, donde personas mayores comparten lecciones de vida. Su historia, me dijo la productora, es la historia de muchas mujeres mexicanas de su generación. Podría ayudar a otras personas que están viviendo lo mismo. Acepté inmediatamente. El programa se transmitió en vivo un jueves por la mañana, y durante 1 hora conté mi historia sin filtros. La soledad, la manipulación, el momento en que decidí recuperar mi dignidad, y cómo había construido una nueva vida desde esos escombros. Las llamadas de oyentes fueron abrumadoras. Mujeres de toda la ciudad me contaron historias similares, me pidieron consejos, me agradecieron por haberles dado palabras para describir lo que vivían. Una señora de 73 años me dijo llorando, creí que era la única que se sentía invisible en su propia familia. No era la única. Ninguna de nosotras lo era. Ayer, mientras regaba mis plantas en el atardecer dorado que se filtra por mi ventana, reflexioné sobre el camino recorrido. No puedo decir que no extraño algunos aspectos de mi vida anterior. La sensación de ser absolutamente necesaria para alguien, la ilusión de que el sacrificio constante era una forma válida de amor, la falsa seguridad de no tener que tomar decisiones difíciles sobre mi propia felicidad, pero no cambiaría esta nueva versión de mí por nada del mundo. Esta Benita que dice no cuando quiere decir no, que gasta dinero en sí misma sin culpa, que tiene amigas reales y no solo conocidas, que duerme en una cama cómoda y baila danzón los jueves por la tarde, que ayuda a otras mujeres a encontrar su voz y que sabe que merece amor sin condiciones. La mayor lección que he aprendido es que nunca es demasiado tarde para renacer. A los 69 años descubrí que tenía derecho a ser feliz, no como premio por haber sufrido lo suficiente, sino como parte natural de estar viva. Descubrí que el respeto no se mendiga, se exige con dignidad. Descubrí que el amor real no requiere que te borres a ti misma para hacer espacio a otros. Mis nietos ahora me ven como una mujer completa, no solo como su abuela. Mis amigas me conocen por mi nombre, no por mi función. Cuando me miro al espejo por las mañanas, ya no veo solo a la madre de Julen o la empleada de la estética. Veo a Benita González, una mujer que sobrevivió a décadas de invisibilidad y que eligió reclamarse a sí misma cuando todavía tenía tiempo de vivir plenamente. Si alguien me preguntara cuál fue el momento exacto en que cambió todo, diría que fue cuando dejé de pedir perdón por existir, cuando entendí que mi vida me pertenece tanto como les pertenece la suya a mis hijos, cuando acepté que amar no significa desaparecer. No todas las historias de mujeres como yo terminan así. Sé que hay muchas que nunca encuentran el valor para romper las cadenas de oro que las atan a familias que no las valoran. Algunas mueren siendo invisibles, convencidas hasta el final de que ese era su destino natural. Pero yo decidí escribir un final diferente. Y cada día que despierto en mi cama cómoda, que riego mis plantas, que saludo a mis amigas, que bailo, que río, que me doy gusto sin pedirle permiso a nadie, reafirmo esa decisión. La vida me dio 69 años de ensayo. Ahora finalmente puedo empezar a vivir la función principal. ¿Has vivido alguna vez algo parecido a lo que te acabo de contar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Me encantaría que me lo contaras en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste que algo de Benita también vive en ti, o en alguna mujer que conoces, por favor dale like a este video y suscríbete al canal.
Compartir estas historias es la única manera de que lleguen a las personas que necesitan escucharlas, a las mujeres que todavía creen que no tienen derecho a ser felices, a las abuelas invisibles que merecen ser vistas, porque todas tenemos derecho a renacer, sin importar la edad que tengamos. Todas merecemos escribir nuestro propio final.